Hay un tipo de dolor que no deja cicatrices visibles, un tipo de herida que no sangra, pero que te perfora el alma cada vez que lo recuerdas. Es el desprecio, no el que se grita, sino el que se insinúa, el que se clava en forma de miradas esquivas, de silencios incómodos, de palabras cortantes disfrazadas de cortesía. Es esa energía invisible que te hace sentir que no eres suficiente, que estorbas, que sobras. Y lo peor es que muchas veces viene de personas que tú valoraste, gente que tú defendiste, apoyaste, incluso admiraste, pero un día dejaron de verte como un ser humano y te empezaron a tratar como si no existieras. ¿Te ha pasado? Tal vez fue un amigo que te traicionó, una pareja que te reemplazó sin mirar atrás, un compañero que te menospreció por crecer, un entorno que no celebró tus logros, sino que los ignoró como si no valieran nada. Y tú, en el fondo, quisiste responder, quisiste gritar, aquí estoy, merezco respeto, merezco dignidad, pero no lo hiciste, porque sabías que entrar en su juego era rebajarte a su nivel. Y eso fue lo mejor que pudiste hacer, porque el estoicismo no te enseña a rogar respeto, te enseña a construir un carácter tan fuerte, tan disciplinado, tan sereno, que el mundo no tenga más remedio que respetarte, incluso en silencio. Hoy no vas a vengarte, vas a fortalecerte, y ese crecimiento silencioso será la mayor forma de hacer temblar a quienes te despreciaron, no con odio, no con gritos, no con drama, sino con acciones discretas, sutiles, pero tan poderosas que removerán la conciencia de quienes alguna vez te subestimaron. Esta es la venganza del alma fuerte, esta es la venganza estoica. Y empieza ahora. Acción discreta número 1. Desaparece en silencio y hazte imparable. Hay una estrategia más poderosa que confrontar a quien te desprecia, y es desaparecer en el momento exacto, sin hacer ruido, sin explicaciones, sin despedidas. El silencio es el grito más ensordecedor cuando viene de alguien que antes estaba siempre presente. Y cuando aprendes a irte sin hacer escándalo, sin avisar, sin pedir nada, le estás diciendo al mundo, ya no necesito que me valoren, porque ahora me valoro yo. La mayoría de las personas reacciona con desesperación cuando no se sienten valoradas. Imploran atención, exigen justicia, se desgastan intentando obtener validación de quienes ya decidieron no verla. Pero el estoico hace algo completamente diferente. El estoico no reacciona, se retira, no por debilidad, sino porque ha entendido algo que la mayoría aún no comprende. Cuando alguien te desprecia, no eres tú quien pierde. Es esa persona quien se cierra a la oportunidad de conocerte realmente. Y por eso, tu desaparición no es un acto de fuga, es un acto de poder. Cuando desapareces en silencio, activas un fenómeno psicológico brutal en quienes te subestimaron: el vacío. Ese espacio que antes ocupabas con tu presencia, tu energía, tu atención, ahora queda libre. Y ese vacío no lo llena cualquiera. Ellos seguirán con su vida, lo fingirán bien. Pero cada vez que miren a su alrededor y no estés, habrá una incomodidad interna que no sabrán explicar, y en su mente empezará a surgir una pregunta incómoda. ¿Y si sí valía la pena? ¿Y si lo perdí para siempre? Mientras tanto tú estarás haciendo lo que solo los fuertes hacen, convertirte en una versión de ti que ni siquiera ellos podrían imaginar. Mientras otros juegan a despreciarte, tú juegas a evolucionar. Te levantas más temprano, lees más, aprendes cosas nuevas. Construyes hábitos, empiezas a tomar el control de tu cuerpo, de tu mente, de tu energía. No lo publicas, no lo anuncias, no buscas aplausos, porque entiendes que la verdadera transformación
No ocurre delante del mundo, sino en la sombra, allí donde nadie te aplaude, donde nadie te ve, pero donde tú estás sembrando cada semilla de tu futuro imparable. Y llegará el día, sí, llegará, en que volverán a oír de ti, no porque tú lo busques, sino porque el mundo empezará a hablar de tu crecimiento. Y ese será el momento en que muchos recordarán cómo te trataron. Pero ya será tarde, porque para entonces tú estarás muy lejos emocional, mental y espiritualmente de todo eso. No fuiste tú quien perdió, fueron ellos quienes no supieron valorar la presencia de alguien que hoy ha aprendido a brillar en su propia luz. Acción discreta número 2. Hazte inmune a sus opiniones. Uno de los mayores placeres de quienes te desprecian es verte reaccionar, verte dudar, verte justificarte, verte angustiado por lo que piensan de ti. Porque mientras te importen sus opiniones, tienen poder sobre ti. Pero el día en que te haces inmune a lo que piensan, ese día el juego termina y tú te vuelves invencible. No porque no sientas, sino porque has cultivado una fortaleza tan serena, tan profunda, que ya no necesitas validación externa para saber quién eres. Marco Aurelio, emperador y estoico, lo dejó claro hace siglos. Recuerda que no te afecta lo que alguien te dice, sino tu juicio sobre ello. ¿Lo ves? No son sus palabras las que te hieren, es la importancia que tú les das. Y si eres tú quien la da, también eres tú quien puede quitársela. Las personas que te desprecian quieren instalar una idea en tu mente, la idea de que no vales, de que no puedes, de que no eres suficiente. Y si tú aceptas esa idea, ellos ganan. Pero si tú la rechazas en silencio, si te mantienes firme, si decides no reaccionar, ellos se rompen por dentro. ¿Por qué? Porque el desprecio necesita respuesta para sentirse poderoso. Y si tú no das esa respuesta, si te mantienes firme, tranquilo, ecuánime, entonces el desprecio se vuelve una flecha que no encuentra blanco. Piensa esto. ¿Cuántas veces has dejado que un comentario te robe la paz? ¿Cuántas veces has alterado tu día entero por la mirada de alguien que ni siquiera merece tu atención? Eso se acaba hoy. A partir de ahora, cada vez que alguien intente manipular tu valor con su opinión, recuerda esto. Su opinión es solo un reflejo de su mundo interior, no del tuyo. Si te llaman débil, quizás están proyectando su propia debilidad. Si te ignoran, quizás se sienten ignorados por la vida. Si te atacan, quizás están en guerra consigo mismos. Tú no eres responsable de su veneno, pero sí eres responsable de no beberlo. Ser inmune no significa ser indiferente, significa estar tan centrado en tu propósito, en tu visión, en tu disciplina, que ya no permites que palabras ajenas gobiernen tu paz interna. Y cuando eso ocurre, cuando aprendes a caminar sin mirar a los lados, cuando aprendes a avanzar con la frente en alto, sin buscar aprobación, empiezas a irradiar algo que desconcierta a quienes te despreciaban, confianza silenciosa. Ellos esperaban que te hundieras, que buscaras su validación, que trataras de demostrar que sí vales, pero tú no vas a demostrar nada, vas a seguir avanzando, con firmeza, con propósito y con una serenidad que los va a descolocar, porque el alma que ya no depende del aplauso es el alma que el mundo empieza a respetar en silencio. Acción discreta. Número 3. Eleva tu silencio a un nuevo nivel de poder. El ruido es el lenguaje de los inseguros. El silencio es el idioma de quienes han conquistado su mundo interior. Cuando alguien te desprecia, lo primero que quiere es tu reacción. Una respuesta emocional, un intento desesperado de recuperar el respeto perdido, una frase sarcástica, una mirada de rencor, una indirecta pública. Y eso es justo lo que no debes darles. ¿Sabes qué los descoloca de verdad? Tu silencio, tu paz, tu absoluta indiferencia,
Porque no hay nada más perturbador para quien quiere hacerte daño que descubrir que no tiene ningún efecto sobre ti, que sus palabras rebotan, que su desprecio no te rasga ni una fibra del alma. Pero no estamos hablando de cualquier silencio. Hablamos de un silencio que tiene un contenido brutal, un silencio que trabaja en ti, un silencio que se convierte en construcción, en disciplina, en transformación, ese silencio en el que no respondes, porque estás ocupado elevándote. Ese tipo de silencio es el que desconcierta, el que incomoda, el que hace temblar. Y aquí está la clave: el silencio no es pasividad, es estrategia. Cuando te callas, no estás cediendo, estás decidiendo, estás eligiendo dónde enfocar tu energía, estás cultivando tu mundo interno, estás dejando que el tiempo y tu evolución hablen por ti. Lo más irónico, con el tiempo, todo el mundo empieza a hablar del que se quedó en silencio, porque tu silencio empieza a ser incómodo, empiezan a notar tu ausencia, empiezan a notar tu presencia en otros lugares. Empiezan a sentir que, sin hacer ruido, te estás convirtiendo en alguien con poder, con impacto, con influencia. Y entonces se hacen preguntas. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no responde? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no se ha quebrado? Y esas preguntas se convierten en dudas, y las dudas en remordimientos, y los remordimientos en miedo. El miedo de haber despreciado a alguien que no necesitó gritar para elevarse. Ese es el poder del silencio. Ese es el nivel de control que pocos alcanzan. Ese es el reflejo de un alma que ya no tiene necesidad de luchar con nadie, porque ya ha ganado la guerra más importante, la que se libra dentro. Así que cuando sientas la tentación de responder, de explicar, de demostrar tu valía, respira, calla y recuerda. Tu transformación silenciosa será el sonido más fuerte que escucharán algún día. Acción discreta número 4. Conviértete en lo que ellos nunca esperaron. Cuando alguien te desprecia, en el fondo está haciendo una apuesta silenciosa. Una apuesta a que te vas a quebrar, a que te vas a estancar, a que vas a seguir siendo ese mismo de siempre. Pero tú tienes algo que ellos jamás anticiparon, la capacidad de sorprender. Y la mejor forma de hacerlo no es con venganza, no es con resentimiento, es con evolución. Sí, la evolución silenciosa es la venganza más elegante que existe. Y no se trata de cambiar solo para que te miren, no. Se trata de convertirte en alguien tan enfocado, tan disciplinado, tan mentalmente poderoso, que hasta tú te mires al espejo y digas, ¿cómo llegué a este nivel? Porque hay un momento, si trabajas en ti con sinceridad, en que ya no necesitas demostrar nada a nadie. Tu sola presencia, tu forma de hablar, tu manera de moverte, tu temple, tu energía, empiezan a hablar por ti. Y eso desarma por completo a quien te despreciaba. Ellos esperaban que te hundieras, pero tú subiste de nivel. Ellos apostaron por tu mediocridad, pero tú elegiste la excelencia. Ellos pensaron que te habían lastimado, pero en realidad te estaban puliendo. Y eso los desconcierta. Porque mientras ellos siguen siendo los mismos, tú ahora eres otro. Ahora tienes nuevas ideas, nuevas metas, un nuevo enfoque y, sobre todo, un nuevo respeto por ti mismo. Esa es la verdadera revolución estoica, la revolución interior. Y lo mejor es que no necesitas anunciarla, solo necesitas vivirla, porque el que brilla no necesita pedir que lo miren, y el que crece de verdad no necesita explicar su pasado. Escucha esto con atención. No te conviertas en alguien mejor para vengarte. Conviértete en alguien mejor para liberarte. Porque el verdadero triunfo no es que ellos se arrepientan. Es que tú llegues tan alto que ya no recuerdes lo bajo que te trataron. Eso es lo que realmente los hace temblar. No tu rencor, sino tu paz. No tu respuesta, sino tu avance.
no tus palabras, sino tu metamorfosis. Y entonces, en silencio, tu vida se convierte en el mayor recordatorio de lo que ellos perdieron y de lo que tú ganaste, una versión de ti que ya no necesita aprobación, porque ahora brilla con luz propia. Acción discreta número 5. Domina tus emociones como un guerrero silencioso. La mayoría de las personas que te desprecian no esperan que tú reacciones con calma, esperan que te alteres, esperan que grites, que explotes, que pierdas el control. Y cuando lo haces, validas lo que ellos creen de ti. Te conviertes en lo que ellos quieren que seas, predecible, débil, emocionalmente vulnerable. Pero si hay algo que puede hacerlos temblar, y no exagero, es que los mires a los ojos con absoluta serenidad, que sonrías, que no te tiemble ni una palabra, que mantengas la compostura como si nada te rozara el alma. Eso no es indiferencia, eso es poder. Y ese poder nace de una práctica profunda, el dominio emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de gobernarlo, porque quien gobierna sus emociones, gobierna su destino. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba que no nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y eso se entrena. Eso se cultiva en el fuego de la incomodidad, en las pequeñas provocaciones del día a día. Cuando alguien te humille, no reacciones. Obsérvate. Observa lo que sientes y usa ese momento como campo de entrenamiento. Pregúntate, ¿qué parte de mí se está ofendiendo? ¿Mi ego? ¿Mi inseguridad? ¿Mi necesidad de aprobación? Y entonces recuerda, si reacciono con rabia, soy su esclavo. Si reacciono con calma, soy mi propio dueño. Tú decides, cada vez que eliges no explotar, no discutir, no suplicar, te estás convirtiendo en un maestro de ti mismo. Y eso incomoda profundamente a quien quiso provocarte, porque ahora no solo no tiene control sobre ti, sino que empieza a sentirse expuesto. ¿Quién es esta persona que ya no reacciona como antes? ¿Cómo es posible que se mantenga tan sereno? ¿Qué ha cambiado en él? Eso los desestabiliza más que cualquier grito, más que cualquier amenaza, más que cualquier respuesta hiriente. Porque tú no eres un reactor, eres un estratega. Tú no actúas desde la emoción, actúas desde la conciencia. Y cuando dominas esa habilidad, cuando sabes que podrías gritar, pero eliges callar, cuando sabes que podrías vengarte, pero eliges avanzar, entonces alcanzas un nivel de respeto silencioso que nadie puede negar. Ese es el verdadero poder, ese es el verdadero impacto, ese es el verdadero tú. Y créeme, nada hace temblar más a quienes te despreciaron que ver que ya no tienen ningún poder sobre tus emociones. Porque cuando ya no te pueden alterar, ya no te pueden controlar. Acción discreta número 6. Hazte inalcanzable para su energía. La mayoría de las personas que te desprecian no lo hacen solo con palabras. Lo hacen con gestos, con indiferencia calculada, con ausencias que pesan más que una ofensa directa, con juegos psicológicos disfrazados de normalidad. ¿Y qué esperan? Esperan que tú permanezcas cerca, esperan que sigas orbitando alrededor de su energía, que sigas intentando demostrar tu valor, buscando explicaciones, aferrado a su validación. Pero aquí viene una de las decisiones más poderosas que puedes tomar: desaparecer emocionalmente de su alcance. Esto no siempre significa cortar contacto físico. Significa algo mucho más impactante: desconectarte energéticamente. ¿En qué consiste? Consiste en dejar de interpretar cada gesto, en dejar de esperar reconocimiento, en dejar de analizar por qué te ignoran, por qué no te hablaron, por qué no te valoraron. Consiste en salir de ese juego mental sin anunciarlo. Tú simplemente te vas, sin ruido, sin explicaciones, sin dramatismo. Te vuelves inaccesible, invisible para su manipulación.
invulnerable a su desprecio, y eso es un golpe silencioso que retumba, porque ellos esperaban tu insistencia, esperaban tu ansiedad, esperaban tu necesidad. Pero tú no eres eso. Tú eres presencia, no desesperación. Tú eres dignidad, no carencia. Tú eres un templo interior, no una casa en ruinas buscando quien la habite. Cuando decides no participar más en su teatro, su escenario se derrumba. Cuando decides no correr detrás de nada, todo cambia de dirección, y lo mejor es que no lo haces con odio, lo haces con claridad. Esa claridad que da el estoicismo cuando te das cuenta de que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Así que devuélvete a ti mismo. Reclama tu energía. No luches, no expliques, no supliques. Solo retírate. Con presencia, con paz, con ese tipo de elegancia que no se ve, pero se siente. Y cuando lo hagas, vas a ver lo que sucede. Su actitud cambia, su energía cambia, su mirada cambia, porque ya no te tienen, y lo que antes despreciaban, ahora empieza a volverse valioso, pero ya es tarde. Tú ya no estás disponible, ya no eres accesible, ya no eres alcanzable para quien no supo ver tu valor cuando estuviste cerca, y eso, amigo, amiga, eso los hace temblar. Acción discreta número 7. Vive una vida que ni siquiera puedan imaginar. Quienes te despreciaron construyeron una versión de ti en su cabeza. Una versión limitada, predecible, estática, una caricatura de lo que tú eras en ese momento, y pensaron que esa sería tu forma final. Pero aquí viene tu golpe maestro. No te defiendas. Transfórmate, no gastes energía en convencerlos de nada. Invierte esa energía en rediseñar por completo tu realidad, porque no hay nada que desconcierte más a quien te subestimó que verte viviendo una vida completamente distinta a la que ellos pensaron que tendrías. Una vida donde sonríes de verdad, donde te levantas con propósito, donde estás rodeado de personas que te respetan, que te valoran, que suman, una vida en la que no solo avanzas, floreces. Esa vida no tiene que ser perfecta, tiene que ser auténtica, tuya, elegida, no una reacción a su desprecio, sino una creación desde tu alma. Porque el estoicismo no se trata de resistir pasivamente el dolor. Se trata de usar el dolor como piedra angular para construir algo mucho más fuerte. Y cuando tú haces eso, cuando viajas, cuando aprendes, cuando emprendes, cuando mejoras tu salud, tu espiritualidad, tus hábitos, cuando tu tiempo se llena de cosas que antes ni te atrevías a imaginar, empiezas a proyectar una luz que no pueden ignorar, una luz que incomoda, una luz que deslumbra, una luz que molesta a quienes solo sabían verte en la sombra. Y lo más poderoso es que tú no lo haces para herirlos, lo haces porque te lo debes, porque perdiste tiempo dudando de ti, perdiste energía tratando de ser suficiente para otros. Ahora por fin entiendes, tú no estabas roto, solo estabas dormido. Y despertaste, y construiste, y volaste, y ellos te ven desde abajo, no con odio, con desconcierto, con esa mezcla entre arrepentimiento y asombro que no saben explicar. Tu evolución no necesita palabras. Tu vida se vuelve el mensaje, un mensaje silencioso que dice, mira lo que soy, sin ti, a pesar de ti, gracias a ti. Y ese mensaje no se grita, se vive. Eso es lo que verdaderamente los hace temblar, que tú te hayas convertido en alguien inalcanzable, para una versión de ellos que ya no está a tu altura. Acción discreta número 8. Perdónalos en silencio, pero nunca regreses al mismo lugar. Sí, lo sé, no esperabas esto. Tal vez querías terminar con algo más explosivo, más combativo, pero no. Esto es estoicismo. Y el verdadero estoico no se arrastra por venganza, ni se arrodilla por atención. Se eleva, perdona y se va.
sin rencor, sin gritar, sin esperar justicia. Perdona, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces paz. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es minimizar lo que hicieron, es soltar la carga emocional que te ata a ellos, porque mientras no perdonas, siguen dentro de ti, viviendo en tu mente, controlando tus estados de ánimo, apareciendo cada vez que dudas de ti, sonriendo cada vez que te sientes insuficiente, y sabes que los destruye en silencio, que tú no solo sigas con tu vida, sino que lo hagas sin odio, con una serenidad tan madura, tan sólida, tan radicalmente tuya, que ni siquiera vale la pena vengarse. ¿Qué mayor golpe que no necesitar dañar a quien quiso destruirte? Pero ojo, perdonar no es volver, no es permitir que regresen con las mismas dinámicas, no es abrir la puerta para que te vuelvan a restar, es cerrar el ciclo desde tu centro, con el perdón silencioso de quien ya no espera nada, de quien aprendió, de quien honró la lección y ahora camina liviano, porque no hay nada más desconcertante para quienes te despreciaron que ver que ya no los odias, que ya no hablas de ellos, que ya no les das ni una línea en tu historia. Tú los superaste de una forma tan elegante que ni siquiera se enteraron del momento exacto en que dejaron de importarte. Y ahí, en ese instante invisible, se rompe el último lazo, porque mientras tú sigues avanzando, creciendo, soñando, amando, sanando, ellos se quedan atrapados en su propia versión de ti, una versión que ya no existe, una sombra que ya no corresponde a tu forma, y eso los sacude, eso los remueve, eso los hace temblar, porque entendieron demasiado tarde que no te perdiste tú, se perdieron ellos. Y ahora que conoces estas 8 acciones discretas, no necesitas gritarlas, solo vívelas, en silencio, con poder, con presencia, y deja que el universo se encargue de mostrar lo que tú ya no tienes que explicar. Hazlo por ti, por tu paz, por tu evolución, y verás cómo, sin buscarlo, tu sola existencia se convierte en la lección más brutal para quien creyó que podía despreciarte sin consecuencias. En la vida, no todos quienes te rodean estarán dispuestos a verte crecer, a verte brillar o a respetar tu valor. Algunos te despreciarán, subestimarán o incluso te ignorarán con una crueldad silenciosa. Pero la verdadera fuerza no está en responder con ruido ni en luchar con las mismas armas. La verdadera fuerza reside en el poder invisible de tu transformación interior. Porque quien desprecia en realidad está preso de su propia ceguera, y quien aprende a elevarse libera su alma. El desprecio solo tiene poder si tú se lo entregas, si permites que defina tu historia o tus emociones. Pero si decides, con valentía y serenidad estoica, caminar por un camino propio, sin depender de su juicio ni de su aprobación, entonces te conviertes en un templo inquebrantable. Un templo construido no con piedra, sino con integridad, autocontrol y autoconocimiento. Un templo donde nadie puede entrar con desprecio, porque has aprendido a amar y respetar tu propia presencia. Y en esa elección silenciosa, en ese paso firme y constante, resides la verdadera victoria. No la que se anuncia con gritos, sino la que se siente en la calma absoluta del alma que ya no se deja afectar. Recuerda siempre, no son ellos quienes te derriban, eres tú quien decide si se queda en pie. Y tú, desde tu poder discreto, haz temblar el mundo, no con rencor, sino con tu luz más imparable. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ha aportado algo valioso, por favor dale like y comparte para que más personas puedan beneficiarse. Déjame en los comentarios cuál de estas acciones te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre estoicismo y crecimiento personal. Nos vemos
en el próximo video. Hasta entonces, sigue firme, mantén la calma y haz temblar desde tu poder más auténtico.